desearía que tan solo al decir Dios está en primer lugar fuera cierto. No obstante, estaría mintiendo. Porque no solo tiene que salir de la boca, tiene que ser algo que lleva un proceso en la vida del creyente, de la vida del cristiano. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Esto está basado, lo que Jesús habla acá, está basado en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, donde ahí están los 10 mandamientos, usted los puede ir y leer. Observe lo que dice. Le hicieron una pregunta a Jesús para tentarles. Había un grupo principal dentro del pueblo de Israel que eran como los jefes de todos, se llamaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en espíritu, imagínense. El pueblo de Dios, el grupo que gobernaba básicamente Israel, la parte política y eclesial de la sociedad israelita, no creían en la resurrección. En los versículos anteriores le hacen una pregunta a Jesús. Le hablan de una mujer que se había casado con uno. Había una ley judía que decía que si se moría el hermano sin tener hijo, entonces uno de sus hermanos la tomaba, tenía que casarse con ella y procrear. Y pasaron varios hermanos porque se fueron muriendo y no tuvo hijos. Finalmente murió también la mujer. Y le preguntan a Jesús en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Jesús les habla de la ignorancia de las Escrituras y les da claridad y le dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios de Abraham está vivo. Y él lo deja en silencio. Pero entra a la escena otro de los grupos, un fariseo, y por tentarle le pregunta: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento, el principal mandamiento? Versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿De qué está hablando aquí? De poner a Dios en primer lugar. Pero cuando vamos a ver la vida de los cristianos y vamos a dejar de hablar de los otros, hablemos de nuestra vida. Cuando vamos a ver nuestra vida, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Dios está ocupando el primer lugar en mi vida? ¿En la mía? Porque cuando uno habla de este tema, automáticamente uno dice: sí, yo conozco un montón que Dios no está en primer lugar en su vida. Pero no estamos hablando de ese montón. Eso es como cuando uno va donde sus padres y le dice: todos salimos mal. ¿Sabe? Cuando uno es niño y ve a todos los maestros, los ve viejos. Ese viejo de matemática nos colgó a todos. Entonces, ¿qué le dice uno como padre? A mí no me interesan la nota de los otros. La nota que me interesa es la tuya. Eso es lo mismo. No interesa la vida de otros. La vida que interesa es la nuestra. Entonces, ¿por qué no repite esta pregunta conmigo? ¿Dios está en primer lugar en mi vida? ¿Por qué no lo decimos? Dios está en primer lugar en mi vida. Dios está esperando que Él sea el número uno en nuestra vida. Hasta hay canciones en el mundo donde le dicen a una mujer, a un hombre: tú eres el número uno. Dios también espera que en nuestro corazón Él sea el número uno. Y por más que nosotros digamos: sí, Dios, pastor, por favor, Dios está en primer lugar en mi vida, podemos decirlo, pero para que podamos determinar que realmente Él es el primer lugar en nuestra vida, tiene que estar en algunas áreas principales. Y obviamente hay muchas áreas y no tenemos el tiempo para tocarlas todas, pero quiero tocarle 3 principales áreas donde Dios debe de estar en primer lugar. Y el lugar donde Él tiene que estar, primeramente, tiene que ser en nuestro corazón. En nuestro corazón. Dios debe de ser aquí, en el corazón nuestro, el primer lugar. ¿Qué significa que Dios esté en el primer lugar en nuestro corazón? Lo leíamos al inicio, en Mateo, capítulo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón. Es ese palpitar que está ahí dentro. Y eso ocurre mucho cuando la persona entrega su vida a Jesucristo. ¿Qué ocurre? Todo gira alrededor del Señor. Y cuando decimos que está en nuestro corazón, significa que está en nuestro pensamiento también. Que ahí está todo en nuestro pensamiento. Está ahí. Y cuando uno ve a alguien que recientemente entregó su vida a Cristo, entonces ¿sabe lo que uno dice? Es que está en su primer amor. Cuando recién me convertí y empecé a ir a evangelizar, no, tal vez recién me convertí, realmente yo tuve mi primer amor como un año después de haberme bautizado inclusive. El Señor tocó mi vida, sufrí una transformación más grande de la que había ocurrido en la primera parte, y empecé a salir a evangelizar. Iba a los ayunos en la iglesia en que estábamos teniendo siempre actividades. Yo quería estar en todas las actividades. Le voy a decir algo, no se me salía el pensamiento de Dios en mi cabeza. Todo pensamiento tenía que girar alrededor de Dios. Y con esto no quiero hablarle ahora de que uno va a empezar como me ocurrió con una compañera de clase. Estábamos en clase y de repente estaba enseñando la profesora y decía algo que entendía ella. ¿Y sabe lo que ella decía? Amén. Y otras veces se le salía gloria a Dios. Entonces todos lo miraban y sabían que yo era cristiano también y me volvían a ver. Y yo así humildemente le hacía. No estamos hablando de ese tipo de pensamiento, sino que uno sabe que aquí en la mente todo está girando alrededor de nuestro Padre Celestial. Estar en ese primer amor. Y ahora si me pregunta, pastor, ¿y ya se le pasó eso? Ni un día de mi vida. Todavía está ahí. Pero es que usted es pastor. Yo no he sido pastor toda la vida. Y no se trata de que si uno es o no pastor, no se trata de eso. Se trata de que Dios tiene que estar ahí todo el tiempo. Y el Señor le hace un reclamo a una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y le dice, si usted lee todos los primeros 3 versículos, está hablando de una buena iglesia, de una iglesia que hace buenas obras, que ama a Dios. De hecho es una iglesia que fundó Pablo, una iglesia de sana doctrina, pero le dice esto, versículo 4, pero tengo contra ti. Cuando yo leo eso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, eso me preocupa. Me preocupa, porque si Dios ya salió de mi pensamiento, y cuando vemos a alguien así apasionado, ¿saben lo que me decía la gente? Ahí vas a ver que ahí se te va a pasar. Es que podemos hacer, entonces me tocaban como, pobrecito, ahí se te va a pasar, ahí vas a ver, eso se pasa. Y yo decía para mí, que se me pase esto, yo no quiero que se me pase esto. Y queridos hermanos, el Señor le está diciendo a uno, tengo algo en contra de ti, me he salido de tu pensamiento, no estoy en el primer lugar en tu corazón. Y le voy a hacer una observación para que entienda cómo funciona esto. Recuerdo la primera vez que mi amada esposa me aceptó como novio. Esa noche no dormí. Y en la mañana me preguntaba si había sido cierto. Yo decía, ¿será cierto? Sí, yo creo que fue cierto. Y pasé toda la noche pensando en eso. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con Dios? Todo el tiempo. El Señor diciéndole, has perdido tu primer amor, se te ha ido. Los intereses, antes todo nuestro interés tenía que ver con Dios. Todo lo que hacíamos, y vuelvo y le digo, no estamos hablando aquí de ser un religioso. Recuerdo una vez que había una profesora de física, que esa sí le puedo decir, ahí sí que nos había aplazado a todos, porque no le entendíamos, esa era la verdad.
Y entonces yo estoy hablando con ella, la fui a buscar porque le digo, mire, profesor, realmente yo no le entiendo a esto. Y mientras estoy hablando con ella, llegó una persona que era cristiana y le dice que había faltado a su examen porque ella tenía que buscar primeramente el reino de Dios y por eso no había ido al examen, porque había un día de ayuno en su iglesia y no había podido asistir. Y le dijo, bueno, vaya, dígale al que le dijo que fuera que le ponga la nota porque yo no se la pongo. Y de aplazada. Y después ella dio la vuelta a esta persona, triste me imagino, y dice, qué barbaridad, y empezó a hablar la profesora. No estamos hablando de esto, estamos hablando de que cada momento está aquí. Y no necesariamente las personas tienen que vivirnos escuchando el aleluya, gloria a Dios, sino que dentro nuestro está ese amor y todo gira alrededor de ese amor. Entonces, ¿qué ocurre? Hablamos de Dios. Todo lo que hablamos, estamos hablando de Dios. Todo lo que hacemos, estamos en cada momento pensando en Dios. Estamos respirando en Dios. Cuando alguien me empieza a hablar de problemas, y usted sabe perfectamente que todos tenemos problemas, ¿sabe lo primero que viene a mi mente? Esta es una oportunidad para que Dios intervenga en esta vida. Hay personas que no van a creer a lo que hablamos, pero ¿sabe a qué van a creer? A las obras maravillosas del Señor interviniendo en las vidas. A eso lo van a creer. De eso vive aquel que tiene a Dios en primer lugar. Pensamiento, todo lo que habla, todo lo que respira está conectado con el Señor. Otro de los lugares donde Dios tiene que estar en primer lugar es en nuestro tiempo, en el tiempo nuestro. ¿Cuántas veces estamos poniendo justificaciones, excusas para decir que nuestro tiempo, que no me alcanza el tiempo? Y cuando le decimos, ya estás orando, es que viera, llego cansado a la casa, me levanto cansado, voy al trabajo y no tengo tiempo ahí en el trabajo, regreso otro día tarde, no quiero hacer nada. ¿Quién está en primer lugar entonces en una vida así? Dios no. Porque cuando Dios está en primer lugar, entonces ¿qué hacemos? En cuanto abrimos los ojos, ¿a quién clamamos? Y antes de cerrar los ojos, ¿a quién clamamos? Buscando todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, ¿de qué se trata cuando hablamos del tiempo? De nuestra vida devocional, de eso se trata. Que nuestra vida devocional está conectada con Dios, porque el tiempo lo estamos dedicando primeramente a Dios. Cuando estaba en secundaria, empecé a tener disciplinas espirituales firmes. Y antes de estudiar, decía, voy a tener un tiempo de lectura y luego un tiempo de oración. Y después voy a estudiar. Y le voy a decir algo, algunas veces me extendía y no estudiaba todo lo que deseaba estudiar. Pero ese tiempo donde me permitía conectarme con el Señor, y yo no sé, es que ocurre una cosa, que uno se relaja cuando está con Dios. La mente está más lúcida, piensa mejor, entiende mejor. Entonces, ¿qué pasaba? No estudiaba lo que podía estudiar antes, pero aprendía más de lo que aprendía antes, con más tiempo. Porque Dios me permitía estar más tranquilo, estar en paz en su presencia. Entonces la vida devocional, las disciplinas espirituales eran más sencillas practicarlas. Y cuando hablo de las disciplinas espirituales, solo quiero mencionárselas rápidamente. Por ejemplo, orar, que ya lo sabemos, leer las Sagradas Escrituras. Algunos cristianos tienen años de estar en la iglesia y uno le pregunta, ¿y usted sabe quién era el rey Ezequías? No, fíjese que no. ¿Y ha leído alguna vez toda la Biblia? He querido hacerlo, pero nunca he podido. Fíjese. ¿Y cuánto tiene de estar en la iglesia? 20 años ya. Dios de los cielos. Disciplinas de leer las Sagradas Escrituras. Otra de las disciplinas debería ser congregarnos. Y cuando hablo de congregarnos, es venir aquí y conectarse con Dios. Venir a tiempo. Sorprende muchas veces cuando uno se encuentra con religiones que tienen
disciplinas más arraigadas que las disciplinas cristianas. Uno va donde un musulmán, por ejemplo, si usted va en la hora que él tiene que ir a la mezquita, si usted es un familiar y usted llega a la casa de un musulmán, entonces le dice, ¿qué estás haciendo a esta hora? No, es que vengo a verte. Bueno, si quieres espérame, yo tengo que ir a adorar a mi Dios. Si a un cristiano le llega alguien a la casa y ahí no te miré, es que llegó un familiar, entonces ya no me pude venir. Es que cuando iba a salir empezó como a brisar, entonces dije, no me voy a arriesgar. Y ahora decimos, ahí lo escuché por Facebook Live o por la radio. Le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene la oportunidad, viene un concierto de Marco Witt, mi cantante o el ministro preferido para mí es Marcos Barrientos. Y si usted me dice, ¿qué prefiere? ¿Escucharlo por la radio o ir en vivo? Adivine. Para los que les gusta el fútbol, ¿qué prefiere? Mirar, aunque sea en pantalla gigante, un partido donde va a jugar, no sé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, el que a usted le guste, o ir a tenerlo enfrente y verlo en vivo. ¿Qué va a escoger? Claro que vamos a escoger en vivo. Entonces, ¿por qué escoge verlo en diferido? ¿Por qué escoge verlo en casa? ¿Por qué se quiere? No, aquí yo me quedo orando. Por eso la Sagrada Escritura dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Congregarse también. Y por último, en estas disciplinas espirituales estamos hablando de adorar. Cuando venga a la casa del Señor, no observe a otras, pero hay personas que vienen a la casa del Señor y vamos a adorar al Señor y estamos ahí, te quiero ver, desesperadamente te quiero ver. Y la persona está, públicamente te quiero ver. Más que palabras, tú eres a quien quiero ver. Te quiero ver, traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti. Eso es adorar. No piense que estoy tratando de burlarme, por favor. No estoy tratando de burlarme. Solo quiero que entienda, ya está aquí. ¿Sabe una de las razones de la importancia de congregarse? Es que está aquí y va a dedicar este tiempo al Señor. Ponga en silencio el celular, no le conteste una llamada, a no ser que usted sea un doctor. Levante sus manos, adore al Señor. Dígale, Padre Celestial, aquí estoy. Cuando tengo que orar en público, tengo que como retenerme, porque inmediatamente cuando le digo Padre, inmediatamente sé que el Padre Celestial está diciendo, todo el mundo en silencio, voy a escuchar a mi hijo. Ay, pastor, ¿y qué se cree? Lo mismo que usted, un hijo del Señor, que cuando usted abre la boca para invocar el nombre del Señor, Dios dice, un momento, mi hijo, mi hija está invocando el nombre de Jesús y yo tengo que escuchar esa oración. Amén. Esa es una gran noticia. Él está para escuchar nuestra oración cuando lo hacemos con todo nuestro corazón. Pero ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos conectados con Dios? Sí, Señor, aquí estoy. ¿Hice lo que debía haber hecho ayer o no lo hice? ¿Pagué o no pagué? Yo creo que sí. Y sí, estamos divagando. Realmente no venimos a adorar al Señor. Conéctese con Dios. Mire la vida de Jesús. Efesios capítulo 6, versículo 18. Primero leamos esto y luego vemos algo de Jesús. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando alguien me escribe y me dice, pastor, ore por mí, tengo ahí este problema. ¿Usted cree que voy a esperar a la noche o a la mañana siguiente para orar? Lo que hago es, Señor, esta persona me está pidiendo oración, yo quiero interceder por esa persona. Y siempre le pido que me mande, por ejemplo, cuando me piden oración por una persona, es otra persona, y le digo, mándeme el nombre. ¿Sabe por qué? Para pronunciar el nombre, Señor fulano de tal, así se llama.
ese nombre que se escucha en tu trono para interceder, orando en todo tiempo. Juan capítulo 11, versículo 41 al 42. Permítame relatarle un poco. Jesús está frente a una tumba, acaba de llorar. El versículo 35, que es el versículo más pequeño de la Sagrada Escritura, acaba de llorar, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro. Dice que viendo a los fariseos llorar y a las hermanas de Lázaro llorar, Jesús lloró. Eso dice el versículo 35. Se puso a llorar, aún sabiendo que iba a resucitar a Lázaro. Versículo 41. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y vea lo que dice el 42. Yo sabía que siempre me oyes. Siempre. ¿Cuándo estaba conectado Jesús con Dios, su Padre Celestial? Siempre. Jesús cerraba su día y se apartaba a orar. Ay, es que vino una visita, entonces ya no pude tener tiempo de oración. Una vez más, la visita fue más importante. No hay que ser tan religiosos, pastor. Eso no es religión. Eso es tener a Dios en primer lugar. Que las disciplinas espirituales estén en primer lugar, porque eso es poner a Dios en primer lugar. Él nunca iniciaba un día sin invocar el nombre de su Padre Celestial. Entonces, cuando hablamos de todo esto, ¿sabe de qué estamos hablando? De que estas personas que desarrollan estas disciplinas espirituales son personas que conocen a Dios, tienen cerca a Dios, saben que Dios está ahí. Cuando han venido momentos de crisis, adversidades, momentos difíciles en nuestra vida, ¿sabe lo que recuerdo? Que yo he conocido a Dios, que es un Dios bueno. Y por más que se levanten tormentas, adversidades, como dice su palabra, si aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón, porque hay alguien que es mayor, que está en usted, que está en mí, que el que está en el mundo. Y el mundo se puede levantar, pero los que creemos en el Señor vamos a tener nueva fuerza, vamos a correr y no nos vamos a cansar. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor van a tener esas nuevas fuerzas. Estamos conociendo a Dios. Y por último, ¿en qué área? En nuestras acciones. No se puede decir que Dios esté en primer lugar en mi vida si mis acciones dicen todo lo contrario. Era un adolescente nada más, de 17 años. Estaba en la entrada de la iglesia y había alguien que estaba hablando acerca de muchas cosas que había hecho en la vida. Y de repente se me acerca una persona y me dice: quiero decirle a esa persona que está ahí hablando, grita más fuerte, porque tus acciones, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Yo miré hacia el lado y digo: wow, eso sí que está pesado. Qué tristeza es cuando uno dice: yo soy cristiano. Y tal vez va a hacer un negocio y le dice: yo soy cristiano. Y después resulta que hizo algo sucio por debajo de la mesa. Y ahí es donde la gente dice: para ser como ese cristiano, prefiero ser un mundano. Prefiero ser un ateo. Un hombre que me dijo: yo prefiero contratar a gente no cristiana que a los cristianos. Dice: mire, los cristianos, hay un ayuno en su iglesia, mire, necesito permiso, tómelo a cuenta de vacaciones. Y ay, si es que voy a ir a buscar a Dios, voy a orar por usted. Quiere que uno sea justo, pero ellos no quieren ser justos. Qué tristeza. Nuestras acciones. Y cuando hablamos de acciones, estamos hablando de obediencia. ¿Cómo dice el abecedario nuestro? A, B, C, D. ¿Sabe cómo dice el abecedario de Dios? Obedece. Así es el abecedario de Dios. O sea, los primeros pasos. Obedece. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Obedece. Necesitamos entonces obediencia. No se puede agradar a Dios si no vivimos en obediencia. Eso significa que es vivir para Dios, para agradar a Dios, para hacer su voluntad.
¿Cuántas veces personas nos hacen daño y cuando tenemos la oportunidad le damos el vuelto? ¿Y qué Dios está diciendo? No seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal. Y cuando vemos a alguien que actúa de la manera correcta, ¿sabes lo que decimos? Es que es tantito, porque está haciendo el bien, aun cuando le están haciendo el mal. No seas tonto, le decimos al... O cuando alguien dice, no, yo voy a decir la verdad, sabiendo que le va a ir mal cuando hable la verdad, decimos, no hagas eso, por favor, no hagas eso. Cristianos. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque yo fui uno. A un compañero de trabajo yo le dije eso. Le dije, no, es que vos no vas a decir eso. Vos lo que tenés que decir es de esta manera. Y él me escuchó y me escuchó. ¿Está bien? Y fue, y cuando termina la reunión le dije, ¿qué le dijiste? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Y ya me dice que yo le dije que yo me equivoqué, que yo lo pedí mal. Y le digo, ¿cómo se te ocurre? Te van a correr. Y me dijeron, bueno, se equivocó, pero vamos a darle otra oportunidad. Me sentí avergonzado como hijo de Dios. Pero algunas veces así estamos. Y le estoy hablando de mi vida. Porque queremos obedecer a medias. Y una vez se lo dije, todo lo que es a media es mediocre. Y Dios está buscando hijos que tengan en su corazón, en su vida, en sus acciones a Él en primer lugar, obedeciéndole cada día. Mateo capítulo 26, versículo 39. Jesús orando, clamando a su Padre Celestial, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fue la primera oración. Luego vuelve a orar. Otra vez fue, versículo 42, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando Dios está en primer lugar, entonces todo gira alrededor de su voluntad. ¿Por qué me llamas Señor, dueño, y no haces lo que yo te digo? Jesús, ¿por qué me dices que yo soy tu dueño? Y se presenta una oportunidad para hacer lo incorrecto y lo haces. Se presenta una oportunidad para poner tu vida en orden y no lo haces. No queremos cumplir la voluntad del Señor. Pero una vez más, quiero cerrarle con esta pregunta. ¿Quién está en el primer lugar en su vida? ¿Quién está ahí? ¿Está usted? ¿Está una persona? ¿Está el trabajo? Lo más importante para mí es la familia. Y cuando trabajamos eso es bueno, pero uno no puede perder la vida por un trabajo. Ese trabajo está en primer lugar. He conocido personas que lo primero que le dicen a uno es su título y dónde trabajan. Yo soy fulano de tal, soy licenciado en tal cosa o administrador, ingeniero, lo que sea, y trabajo en tal lugar y empiezan el primer lugar en su vida. ¿Quién está en primer lugar en nuestra vida? Si Dios no está en primer lugar, puede que lleve una vida medianamente buena, pero le voy a decir algo, no hay nada en este mundo que se compare a tener a Dios en el primer lugar. ¿Por qué no decide el día de hoy poner a Dios en primer lugar? Va a ser una decisión. ¿Qué significa esto? Que de hoy en adelante usted va a decir, Señor, todo mi pensamiento va a estar concentrado en ti. Lo que venga, siempre voy a estar cerca de ti. Ahí es decir verdaderamente, estoy poniendo a Dios en primer lugar. Es que cuando Dios esté en primer lugar en nuestra vida, vamos a tener vidas diferentes. Usted podría decir, pastor, pero si yo hago eso, ¿qué tipo de vida voy a tener? La mejor vida que un ser humano puede tener, porque nada se compara a que Dios esté en primer lugar en nuestras vidas. Eso va a ser glorioso. Amén. Incomparable.
no tendrá comparación alguna. Pero eso solo si usted y yo abrimos la puerta del corazón y ponemos a Dios en primer lugar. Le repito la pregunta: ¿quién está en primer lugar? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Un trabajo? ¿Usted mismo? ¿Usted misma? No salga de este lugar sin decirle a Dios que Él sea el primer lugar en su vida.